esto. Vamos a ponernos de pie. Romanos 8. Romanos 8, miren, tengo que decirles, Romanos 8, el, muchos dicen que es el capítulo más maravilloso de toda la Biblia. Esa es una declaración tremenda, pero si no es el más hermoso, está entre los primeros dos. Es increíble, es la culminación de las promesas del Evangelio y la realidad del Evangelio. Romanos 8, te liberta. En mi mente, así que he estado estudiando porque se supone que si eres un maestro bíblico tienes que dividir en secciones y haces el versículo 1 solo y después el 2 al 5 solo y después el 6 al 11 y así se supone que tienes que hacerlo, pero apenas no puedo salir ni de las primeras palabras por la magnitud de lo que se está diciendo. Así que me he rendido al hecho de que hemos titulado esto la declaración de dependencia, la declaración de dependencia, no de independencia de Dios. Y pudiera ser, o pudieran pasar meses, o pueda que sea un mes salir de este capítulo. Es muy maravilloso. Y oro, es mi oración, que Dios nos hable hoy más de por qué creemos eso. Romanos 8:1, voy a empezar el versículo 1, si pueden por favor juntos leer de la nueva versión de Reina Valera. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, piensen esto todos, la ley era limitada por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, esa palabra quiere decir guerrear. Mi mente está en guerra contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, oramos que tú hagas el ministerio hoy. Dios, venimos como tu pueblo, ovejas de tu prado. Y anticipamos que tú nos vas a alimentar con el poder de tu Espíritu Santo. Te confiamos que saques las palabras de tu Biblia y las selles en las tablas de nuestro corazón. Así que Dios, oramos que tú te agrades de estar aquí hoy. Y todo el pueblo del Señor dice, amén, pueden tomar asiento. Y para aquellos que se hayan perdido estas par de semanas, el hecho es de que avanzamos por Romanos 7 y llegamos a Romanos 8. Hay que pasar por Romanos 7 primero y pueda que pienses, bueno, es una declaración media rara. Desafortunadamente hay muchas enseñanzas que se saltan el capítulo 7 porque lo ven como que es muy depresivo. Y Romanos 7 el capítulo habla de cosas así, que la ley es perfecta y santa, pero yo no, yo soy pecador. Que Dios es puro, pero yo soy impuro. Que nadie puede llegar a la aceptación de la ley, por lo tanto somos pecadores. Tienes que acordarte quién está escribiendo esto. Es Pablo el apóstol escribiendo Romanos 7 y cuando llega al final del capítulo 7 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y pecado? Y después anuncia, yo doy gracias a Jesucristo, el Señor. Y de ahí explota en el capítulo 8, versículo 1 y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo confieso, pueda que esté mal, pero yo no creo como muchos, sí, que la persona que
de la que está hablando él en el capítulo 7 es un ser perdido antes de venir a Cristo. Yo no creo eso, no lo creo. Yo creo que es Pablo hablando de su lucha al hacerse cristiano y siendo cristiano hasta el final de su vida. Porque yo nunca batallé contra el pecado como un incrédulo. Nunca, ni tampoco tú, no me mires así. No peleábamos contra el pecado cuando éramos impíos. No, hacíamos planes para hacerlo y pensamos cómo tener más de eso. Así que Pablo está describiendo a alguien que odia el pecado. Y yo no creo, yo creo que está hablando de sí mismo y es uno de las cosas más sobresalientes de la vida cristiana. Y hay que identificar esa gran batalla que dice, eso está mal. Tú no necesitas los 10 mandamientos que te peguen en la cabeza, ni nadie que te apunte. Tú lo sabes pues, adentro. Algo está mal. Y la Biblia dice que tú sabes eso a través del Espíritu Santo. Y es un capítulo liberante. Este es el camino victorioso del creyente. Tienes que saber esto. Romanos 8:1 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación. Y termina diciendo, no hay ninguna separación. Y entre la mitad está la gran declaración de los eruditos que no hay ninguna derrota entre esas dos declaraciones profundas. Aquí viene la pregunta para todos. Lo que hemos leído, no contesten en alto, lo que hemos leído es verdad en tu vida. ¿Está pasando esto? Porque te quiero decir, al ver esto hoy, pueda que tú hayas asumido que tu caminar está donde Dios quiere que esté. Pero yo voy a argumentar que Dios quiere que todos avancemos con Jesús más profundo. Algunos de ustedes pueda que piensen que estás bien porque has venido a la iglesia por años, pero el poder de la realidad de Dios no ha pasado a ti. En otras palabras, si alguien te pregunta qué piensas de Romanos 8, pueda que digas, está en la Biblia. Eso no cuenta. Oh, Pablo lo escribió, tampoco cuenta. Sí, mucha gente dice que este es el mejor capítulo. No, no cuenta. Lo que cuenta es que diga, ese capítulo me ha revelado quién yo soy y quién Cristo es y quién soy yo en Cristo por siempre. Eso es así me habla el capítulo. Así que para todos los que somos creyentes, y voy a asumir que todos aquí somos creyentes, en esta asunción tenemos que examinarnos y probarnos a ver si es una realidad en nuestra vida. Empezamos la última vez en nuestros estudios previos. El primer argumento es que la declaración de dependencia del cristiano es el hecho de que encontramos completa, absoluta libertad. Cuando la Biblia dice que ahora pues ninguna condenación hay, no, ninguna quiere decir nunca habrá. No habrá condenación ni condena para los que están en Cristo Jesús. Es una declaración enfática que la Biblia dice que los que están en Cristo note lo que califica estar en Cristo. Alguien me dijo después del servicio que hay presbiterianos. Y la primera cosa que dijo, hola, yo soy presbiteriano, yo estoy visitando. Y dije, qué cosa tan extraña de decir. ¿Que Dios es presbiteriano? Y de hecho, Dios tampoco es de Calvary Chapel, una persona del Calvario. Dios no va a ninguna denominación, ni a ninguna iglesia. Y le dije, con toda honestidad, le dije, tienes que salirte de la iglesia presbiteriana lo más pronto posible. Y me dijo, ¿qué? Y le dijo, esto es lo que está pasando en tu denominación, ¿no? Y dijo, sí, corre, corre como el viento. ¿Por qué? Porque Biblia, está en la Biblia que encuentro que no hay ninguna condenación, ninguna, cero, nada para los que están en Cristo. Si alguien viene y te dice, bueno, tienes que hacer todo esto y cumplir estos 5 requisitos y firmar estos documentos y poner tanta cantidad de dinero y ahí entras, entonces salte. Yo me saldría cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. La realidad de esto no es religión, es un hecho transformador. Pueda que tú digas, no, mi esposo y mi esposa me trajo a la fuerza acá y me dijo que tenía que venir. Bueno, escucha, que Dios te bendiga a tu esposa o tu esposo que te trajo a la fuerza, pero tienes que saber esto, no queremos nada de ti, ni tampoco Dios
quiere nada de ti. Él quiere tu vida para perdonarte tus pecados. Esos que estás tratando de esconder, Él quiere que los pongas enfrente. Puede que la gente diga, bueno, ponga aquí todo en la mesa. Dios hace eso. Así que el otro día en la calle donde vivo hay una casa de venta. Y tan pronto pusieron el letrero, líneas de gente. Gente en línea, haciendo fila para comprar la casa. ¿Y saben lo que pasa en nuestro mundo acá en el sur de California? Pones la casa de venta por cualquier cantidad y la gente viene y te ofrece 20, 30, 40 mil dólares más de lo que estás pidiendo, que te muestra bueno, la cosa es que la gente se puso en fila y la gente dijo, hay gente que está en fila con efectivo en su carro, quiere comprar la casa en efectivo. Y dije, qué locura. Ay, no les bromeo. Alguien me dijo que no solamente vinieron con efectivo, pero vieron y dijeron, aquí está el efectivo, danos las llaves, llévate la comida del refrigerador, compramos todo. Por 50,000 más, aquí está. ¿Y qué está pasando? Y dije, ¿por qué no vendo la mía? Y, y ¿qué? Dice, ¿qué tienes que ver eso? Bueno, cuando Jesucristo, por decirlo así, cuando dice que estamos en Cristo con Jesús, que de hecho Él no se para en fila, Él va a la puerta y toca la puerta de tu corazón. Y cuando abres la puerta, cuando Él entra, Él no te trae efectivo, pero trae su sangre. Y Él dice, confíame por lo que hice en la cruz por ti. Te voy a pedir que me dejes entrar a tu vida para salvarte del infierno, para enseñarte lo que es la vida que yo quiero que vivas desde un principio. Vamos a empezar de nuevo, se llama nacer de nuevo o nacer de arriba. Y quiero que me des las riendas de tu casa. Y déjeme decirte, cuando Jesús se mueve, entra, Él puede que diga, dice, yo voy a tirar lo que está en la refrigeradora y empieza a mover los cuartos. Si aceptas a Jesucristo hoy, si Él empieza a trabajar en tu vida, como Romanos capítulo 8, te liberta primero con una libertad completa, pero al mismo tiempo empieza a cambiar fotos, empieza cosas a tirar. Esto ya no vamos a tener aquí, hay que tirarlo a la calle, pero empieza a mover las sillas, empieza a pintar las paredes, a cambiar las alfombras. ¿Qué está haciendo? Te está santificando hasta el día que mueras. Empieza a trabajar. Si vas al cielo, si confías en Jesucristo, pero hasta que llegues allá, Él se ha predeterminado que el tiempo que tenga contigo va a trabajar y trabajará en ti. Aunque no me puede dejar Dios así, que no me ama así como soy. Sí, sí te ama, pero te ama más como para dejarte así como estás. Él empieza a trabajar, es maravilloso, es libertad total, pero Romanos 8:1 es una declaración de salvación, de seguridad de salvación pura y maravillosa. Pero ¿cuál es lo que califica? Estar en Cristo. Cristo vive Cristo en el corazón, en el alma de tu hogar. También vimos la última vez acerca de Romanos 8, versículos 2 y 3, vimos que ahora pues el pecado ha sido condenado. El pecado que nos condenaba, Jesús vino y se tomó ese pecado y lo condenó en su propia carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa nueva ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo, no tú. ¿Lo escuchaste? Tú, no tú. Pastor, yo pensé que tenía que cumplir estos 10 pasos. Olvídate. ¿Tú crees lo que la Biblia que está diciendo aquí es verdad? Tú no lo hiciste, lo hizo Dios. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo tú condenas al pecado en la carne? Número 1, tienes que ser Dios. Número 2, tienes que venir en piel humana sin pecado. Jesús nunca pecó. Sin pecado.
Sin embargo, era humano como tú y yo, sin pecado. Él era Dios en carne humana y cumplió toda la ley, todos los requisitos de las escrituras y de ahí tomó todos nuestros pecados. Solo Dios puede hacer esto. Pero Jack, eso fue hace 2000 años. Eso no importaría si estuviéramos hablando de un hombre, pero estamos hablando de Dios convertido en hombre. Por eso es que todo fundador religioso, todo gurú, todo profeta no puede enorgullecerse o jactarse de lo que hizo Jesús, solamente Él puede. Miren, Juan capítulo 10, versículo 28, Juan 10, 28, la Biblia nos dice, Jesús está hablando, ¿me están oyendo? Jesús está hablando y dice lo siguiente, yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna. Ese doy es un regalo, yo les doy un regalo de vida eterna. Tú no añades a un regalo. ¿Alguien puede decir amén? Recibes el regalo y le das gracias al dador del regalo por darte el regalo, ¿no? No tienes que discutir con el que te da, nomás lo recibes, ¿no? Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás. ¿Saben qué? Alguien que está teniendo una dificultad con esto, Jesús dijo, no perecerán jamás. ¿Te ves tú ahí mismo? ¿Tú crees lo que Él hizo en la cruz por ti? ¿Crees que Él resucitó de entre los muertos? Él dice, no perecerán jamás. Y me encanta esto. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Años atrás, tengo un papel de 8x10 laminado por ahí. Y esta es la manera que yo funciono. Cuando yo estudié esto, yo dibujé una mano así. Y esa mano sería la mano de Jesús en este versículo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De qué? ¿De cuál mano está hablando? De la de él. Así que yo me dibujé a mí mismo en la mano de él. Mi cabeza está así, mis brazos están así. Y de ahí dice, miren, versículo 29, mi Padre que me las dio, paremos ahí que están en mis manos, ¿no? Jesús dice, tú como creyente estás en mis manos. Ahora paren. No digas nada, no mientan en la iglesia. ¿Tú verdaderamente crees que tú estás en las manos de Jesús? Dije que no digas nada. Pero miren, si estás en su mano, entonces no te preocupes de nada. Te dije, bueno, así que me dibujé ahí y puse alrededor mío lechuga, tomate, porque miren, espérense. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí está Jack en las manos de Jesús. Es su mano, o es una, no son las manos, solo una mano y la mano del Padre va así. Y dice, ¿ves? Puedes tener la lechuga y el tomate, pero si veo las manos estoy bien. ¿Cómo eso me emociona? Porque no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Tengo libertad en Cristo por lo que Él ha hecho. Estoy en sus manos y en las manos del Padre están sobre mí. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús lo dijo. Si esto es verdad en tu vida será radicalmente cambiada. Radicalizada por el amor de Dios. Jesús dijo, nunca perecerás jamás si estás en mis manos. No te muevas. Disfruta. Deja que Él te tenga y me encanta el hecho de que él lo aumenta diciendo que el Padre y Él son uno. En otras palabras, están comprometidos a que tú te salves. La pregunta es, asegúrate que eres seguidor de Cristo y toda esta libertad y gozo y ese pecado siendo condenado ya está hecho. La segunda cosa que vimos es el versículo 3 al 5. La declaración de dependencia del creyente es que hay una unión perfecta. Una unión perfecta en Cristo. Versículo 4 dice, porque
el requisito para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien vino la semana pasada o la antepasada. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del capítulo 8, versículo 1, diciendo en el original, dice, por siglos del Nuevo Testamento en griego, el versículo 1 simplemente dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahí se acaba. Pero acuérdese, los traductores de la Reina Valera tomaron el versículo 4 y lo pasaron, lo copiaron al versículo 1 para que nadie se pierda la idea. Y al hacer esto, pusieron un calificador cuando en realidad no había ninguna condición. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Punto. Acerca de caminar en el Espíritu, ahí viene esto en el versículo 4. Hay una razón por esto. Ahora, te puedes emocionar por esto. Eso te va a libertar. Porque los traductores se preocuparon en 1610, 1611, que tal vez no ibas a entender que tan libre eres, y pensaron que harían justicia tomando esa parte de la Biblia y copiándola y poniéndola en el versículo 1, pero no ayudó. La verdad está ahí, pero el punto es este. El anuncio en el versículo 4 es de una unión perfecta. ¿Por qué? Porque cuando caminas con alguien, estás junto a esa persona. Si vamos a caminar juntos, si vamos a ir a caminar, ¿qué haces cuando caminas con alguien? Empiezas a conversar, ¿no? ¿Qué hablas? ¿Te conoces ahí? Cuando vas caminando, hablas de el camino es un caminar, el caminar cristiano es como una caminata. Cuando vemos a una pareja caminando juntos es porque están de acuerdo. Eso es verdad. No quieres caminar con alguien que no estás de acuerdo. ¿Para qué? ¿Quieres ir a caminar? No te aguanto. ¿Quieres caminar para ir peleando todo el camino? ¿Quién quiere eso? Así no trabajan las cosas, ¿no? Con Cristo, escuches, tenemos una unión perfecta con Dios. Es maravilloso. De hecho, puedes ver el versículo 4 y el versículo 2 y están en perfecta armonía el uno con el otro, como debieran, ¿no? Perfecta unión. Y este es el hecho que quiero enfatizar, es el hecho de que nos anuncia que la justicia de la ley se cumplió en nosotros, y esta es una declaración tremenda, es un anuncio que todos, especialmente mis amigos judíos, que tienen tan arriba la ley. Muchos de nosotros gentiles sabemos que aman la ley, pero yo me gustaría añadir que el cristiano que conoce al Señor no solo conoce la ley del Antiguo Testamento, pero conocemos al espíritu de la ley. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, esa es su expresión de cómo debemos tratarnos los unos a los otros y amar a Dios. Y para que alguien diga, está bien, yo lo tengo cubierto todo. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés el día que el pueblo de Israel rompa la ley, tienen que tener una ovejita que cubra sus pecados? Eso es el Antiguo Testamento. El momento que Dios dio la ley, dio la sanidad al mismo tiempo para el día que rompan la ley. ¿Me entienden? Así que si tú hoy te amparas bajo la ley, ¿dónde está tu cobertura? ¿Dónde está el ungimiento? ¿De dónde viene la sangre? Si tú rechazas al Mesías, a Jesús como el Mesías, ¿dónde está tu esperanza, no? Oh, bueno, voy a orar más, eso no sirve. Voy a dar más, eso tampoco. Voy a tratar más fuerte, eso no va a ayudar. Eres tan libre que no hay nada que pueda regresar a tu pasado. Muchos de nosotros hemos crecido en una relación donde ganas premios por cumplir las cosas. Si haces esto, te voy a dar una donut. Si haces el otro, te voy a dar este premio. Pero así no trabaja. Miren el versículo 4, dice que hay una perfecta unión en la voluntad de Dios. Hay
una unión en la voluntad de Dios. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esta declaración es de que ahora que Cristo vive en nosotros, pregúntate, ¿vive Cristo en ti? Si esto es verdad, esto pasará acerca de esta unión increíble. Es que la voluntad de Dios se vivirá en tu vida. ¿Me escuchaste? La voluntad de Dios se verá en tu vida si eres un seguidor de Jesucristo. Has nacido de nuevo y va a pasar. Es un resultado natural de ser su hijo. ¿Qué significa esto? Miren, el momento que aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo se mueve dentro de ti. Se movió dentro de esa casa, tu casa, tu vida, y empieza a cambiar los muebles en tu vida que no dijo esto se va, esto se queda, cambia acá, pon acá, y empieza a moverse tu vida. Eso se llama santificación y sigue desde el momento que aceptas a Jesucristo hasta el día que deje de parar tu corazón. Y lo maravilloso de esto es que como creyentes, escuchen, tú y yo vamos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué de ese cristiano que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Aún eso puedo argumentar que están en la voluntad de Dios. Si tú eres un cristiano y el Espíritu de Dios vive en ti y le desobedeces, el hecho de que tú eres disciplinado, redarguido, acusado por Él, es su voluntad de Dios en acción. Pueda que no te guste, pero Dios te incomoda. Te dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en esa calle? ¿Qué estás haciendo metiéndote a ese lugar? ¿Sabes que me estás metiendo a mí también ahí? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, eres loco? No, no, no. Yo sé que he estado yendo a la iglesia y he tratado de esconderme de ti también. ¿Te puedes quedar aquí mientras yo voy allá? No, no puedes hacer eso. Donde quiera que tú vayas, Él va. Y tú sabes que esto es verdad. Aún en eso estás caminando en la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que te arrepientas y regreses a Él y tengas comunión con Él como creyente. Así como lo mencioné hace un par de semanas, mucha gente está hablando del avivamiento, muchos radios, programas televisivos, el avivamiento, el avivamiento. Espérate. No tenemos evidencia bíblica de que sea un avivamiento. Tenemos que esperar y ver. Pero ¿sabes qué? A veces no tienes que esperar ni ver porque no tiene que pasar a avivamiento, o el avivamiento puede pasar en cualquier lugar. No quiere decir que te va a afectar a ti. ¿Me entiendes? ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, miremoslo de la manera que yo creo que es la más positiva. Pueda que la iglesia en la que estás y el mundo en el que estás está completamente muerto. Y dice, Señor, manda un avivamiento. ¿Sabes qué? Vamos a empezar así. Empecemos con el avivamiento en nuestras propias vidas. Puede que todo el mundo esté muerto, pero tú no tienes que estar muerto. Quiero que sepas eso. Tú no tienes que estar muerto. ¿Qué quiere decir estar vivo? Señor, me rindo completamente a tu voluntad. Ahorita, esta iglesia muerta en la que estoy, yo me someto a la voluntad tuya. Espíritu Santo, úsame, lo que quieras en mi vida, me rindo, Señor Dios. Estoy listo para que sea lo que tú quieras. Voy a leer la palabra de Dios, voy a seguirte. Sabes que todo el mundo a mi alrededor puede estar muerto, pero tú no lo estarás. Tú tienes tu propio avivamiento. Es algo que, ¿qué importa lo que pasa en un estado, una nación, en el mundo? Tiene que pasarte a ti, o lo que importa es que te pase a ti. Que Dios nos ayude si esperamos ser espectadores nomás solamente. Eso es de las cosas más tristes. Y prefiero estar muerto que estar viendo algo que Dios está haciendo y no me incluyó ni a mí ni a ti. ¿Que no te traería tristeza eso? No. Yo tengo un cerebro de caricaturas y me veo yo a veces amarrado en en un carro súper veloz y tú vas gritando ¡oh! Eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Podríamos dedicar un mes en esa porción nomás. Pablo está diciendo, todo lo que pasa en la vida
y probablemente las cosas que no entendemos y cosas que no estamos de acuerdo, Dios tiene un propósito y algún día vamos a descubrir qué está pasando. Todo viene de Él. ¿Qué manera de vivir? Quien nos reconcilió consigo mismo, miren, a través o por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben qué quiere decir ese versículo 18? Cada creyente cristiano verdadero ha recibido el poder de Dios a través del Espíritu Santo para reconciliar las relaciones. No me digas que a Dios no le importan las relaciones. Él nos ha dado el poder para reconciliar. Pastor, tú no sabes la persona con la que estoy casado. Para empezar, quisiera hablarle a los hombres primero. Hombres, mujeres, no escuchen esto. Esto es secreto. Hombres, ¿no te cae bien tu esposa? ¿Sabes por qué? Porque ella está reflejando la manera que tú la estás tratando. Ella refleja cómo la tratas. Por eso solo le estoy hablando a los hombres. Damas, no escuchen. ¿Has visto una mujer muy hermosa con el tipo más horrible? Cuando yo veo eso, yo he vivido mucho y yo digo, él la trata bien. Él es dulce. Mira qué feliz que está ahí, qué horrible que él es. Él está contento de estar con ella y ella está contenta de estar con él. Es algo maravilloso. ¿Qué está pasando? Él sabe cómo tratarla. Y la mujer refleja eso. Que no se da cuenta con quién se ha casado, con este monstruo masculino. No, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Ahora, por el otro lado, damas. ¿Ves? A ella la quiero ver después del servicio. No. Por otro lado, Dios te ha dado la habilidad, tienes que ser paciente, pero Dios te ha dado la habilidad de obedecer al Señor Jesucristo y Él va a usar ese testimonio para afectar a ese hombre. Así Dios ha establecido la relación, así fue construido por Él, pero tienes que saber esto, nos ha dado el ministerio de reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, no lleva una cuenta a Él, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, tenemos el poder para hablar reconciliación por el poder de Dios. No es confesión positiva, es obediencia a la Biblia. Si tú tienes problemas en tu relación, arréglalo. Pastor Lynn lo pone así. Él y su esposa Bárbara dicen que nunca han peleado. Y yo le dije, no seas. Esperando que le crezca la nariz. Y él dice, hemos tenido, ¿cómo lo pone? Conversaciones muy fuertes. Es como que lo cubre, ¿no? Pero suena bonito. Él dice, hemos tenido compañerismo intenso. Ok, está bien, puedo aceptar eso. Pero se reconcilian. Dios quiere que te reconcilies antes de que se vaya el sol. Versículo 21, porque al que no conoció pecado, Jesucristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo vino al mundo, no salió del mundo, vino de su reino en la eternidad, en el cielo, y entró a este mundo, nació como bebé para relacionarse con la humanidad, porque el ángel no podía, el animal no podía, todo lo que el hombre no podía hacer, porque falló en el jardín del Edén. Dios vino en carne humana, sin pecado. Noten, la Biblia dice que Él se hizo pecado, no se hizo pecador. El pecado fue puesto sobre Él en la cruz. Han ido al Gran Cañón, han visto esos burritos que bajan por el cañón. Eso es lo que yo hago. Los veo desde las esquinas y dicen, si nos pagas $50 puedes bajar en burro. Y digo, no, por ese caminito. ¿Y quieres que te pague? No, tú me tienes que pagar a mí para que me suba. Pero puedes poner, cuando hacen esos pasos, ponen concreto en la espalda del burrito para que hagan el trabajo. ¿Estaba el concreto dentro del burro o arriba del burro? Arriba.
el pecado no estaba en Jesús, Dios puso el pecado sobre él. Y así, por decirlo, como que lo cargó hacia la cruz. Y la Biblia nos dice que cuando fue crucificado de 12 a 3 de la tarde, el cielo se oscureció. Y Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy crítico esto, es muy clave lo que dijo ahí. Fue intencional. Estaba mencionando el Salmo 22, la voluntad de Dios, la misma voluntad de Dios. Así que quiero que escriban esto. Voy a ser sarcástico. Miren, el versículo que acabamos de leer. Seamos un poquito molestosos acerca de esto. Si trajiste a un amigo ateo, agnóstico, van a apreciar esto. Sí, lo apreciarán. Así que ya escribiste, mencionaste 2 Corintios que no era Pablo y lo escribió a los corintios griegos. Sí, yo no lo creo. Yo no creo en eso. Bueno, está bien. Pero ¿qué si te digo que Pablo lo dijo? La Biblia dice que por el poder del Espíritu Santo, pero tú no crees esto. Pero ¿qué si te digo que siglos antes lo mismo se escribió por adelantado y se puso en la Biblia? Estaba en la Biblia esperando que suceda. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, olvidémonos del Nuevo Testamento. Olvídate. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es verdad en el Nuevo Testamento. Así dirían tus amigos ateos o agnósticos. Dicen, no sabemos qué es verdad. Pero Dios sabía que tú ibas a tener este pensamiento. Por eso puso el Antiguo Testamento primero. Porque lo que habla el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nomás nos dice el cumplimiento. Y así que cuando escuchas eso, dices, qué interesante. Dios supo y anticipó que no ibas a creer en su oferta de vida eterna y tus pecados perdonados. Así que habló miles de años antes para que tú no lo puedas cambiar. Mira, Isaías 53, esto es divertido. Y quiero pedirte que te acuerdes que esto se escribió 740 y pico de años antes de que Jesús nazca. Así que si hay algún incrédulo en la casa, esto se escribió 750 años antes que Jesús nazca. Miren, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando Dios a Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Dios. ¿Que nadie nos cree? ¿No nos toman en serio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué más quieres ver? Mira esto, pues, dice él. Ponga atención a esto, escucha esto. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí paremos. La Biblia dice que cualquiera que sea el Mesías vendrá al mundo y no tendría atributos físicos por los cuales uno dijera, uy, ese sí que es Dios entre los hombres. ¿Sabes eso de Jesús? Jesús no tenía hermosura natural. Por ejemplo, la Biblia, damas, que no era David guapo. Sí, sí, aún los hombres, yo no soy gay, pero David era tremendo. Era súper guapo y escribía cantos, escribía estos tremendos poemas, expresaba su corazón o el corazón que quieres tener. Y todas las mujeres decían, ay, David. Pero los hombres dicen, uy, nosotros decimos David. ¿Por qué? Porque él sacaba la espada y le cortaba la cabeza al gigante. Era un hombre guerrero increíble y su mano tenía tanta sangre de la guerra que dijo, no, David, yo te amo, pero no me puedes construir ese templo. Pero era guapísimo. Y no solamente era eso, sino que viene un momento en su vida que dice de Betsabé, que ella también era guapa. Pero cuando la Biblia dice que una mujer es tremenda, tiene que ser guapísima, ¿no? Sara, ¿se acuerdan de Sara?
Sara, la esposa de Abraham, Abraham se asustaba porque Sara era tan guapa que cuando vayamos a este país estos van a decir, tú estás súper hermosa. Y miénteles y diles que tú eres mi hermana porque si se dan cuenta que eres mi esposa me van a matar para tenerte, dijo el hombre de Dios. Qué raro, ¿no? Que la Biblia está tan honesta, brutalmente honesta. Esther dice que Esther era hermosa de cuerpo y forma. No quiero elaborar en eso, ¿no? Pero la máxima, ¿cuál es? Absalón. Nadie le pone el nombre Absalón. Absalón era guapísimo. Y eso puede ser un problema. Y fue su problema. Jesús era común. No había hermosura en él como para que lo deseemos. Eso aprecio yo. Todos los feos apreciamos eso. Qué bien. Pero, ¿qué es la manera en que Dios no presume? Y dice, y cuando le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, ¿conoces a alguien que ha sido rechazado por los hombres? Te desafío, ponte en fila. Pon- Tú puedes mencionarlos en la historia de la religión, pero nadie se compara con él. No lo vas a encontrar en Mahoma esto, ni tampoco con Joseph Smith, ni Charles Russell. No lo vas a encontrar acerca de esto de Buda, ni Confucio, nadie. A nadie se le ha escrito una Biblia acerca de ellos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no le dimos el respeto que se merecía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y clamó, Elí, Elí, lama sabactani? Y los sacerdotes decían, espere, vamos a ver si alguien viene a rescatarlo, vamos a ver si Dios lo salva. Y decían, Jesús, Jesús, creeremos en ti, que eres el Mesías y bajas de la cruz y te salvas, ahí creeremos. Se estaban burlando de él en incredulidad. Qué tremendo. Miren, amigos, esto se escribió 2700 años atrás y 700 años antes de que Jesús nazca. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, la disciplina, la ira de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿se acuerdan Corintios? Sobre él puso todo el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. Miren, noten, no abrió su boca. Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen que nunca se defendió a sí mismo. Silencioso, en silencio. Como oveja, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado a la cárcel. Fue Jesús en la cárcel, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, que no lo juzgaron a él. 3 veces fue juzgado, de una corte falseta a otra. ¿Y quién declarará su generación? Fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Escuchen, se enterró Jesús en el medio de 2 criminales, que no hubieron 3 cruces ahí. Más con los ricos fue en su muerte. Es una referencia al hombre más rico, al que tenía la tumba, el José de Arimatea. Ahí se puso el Señor. Increíble. Qué coincidencias tremendas, ¿no? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo en serio.
sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, el padre verá a los hijos de su hijo. ¿Qué es esto? Bueno, aquí los estoy viendo. Mm. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué increíble es esto. Estamos hablando de un Mesías muerto que vivirá de nuevo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto está diciendo Dios, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Conoces a otra persona en todo el universo, en todo el mundo que diga que Él te quita sus pecados? ¿Qué he hecho? Hoy no vamos a avanzar mucho, pero ¿qué es esto? Salmo 22. Esto es divertido. Si no te impresionó lo que te acabo de leer, el Salmo 22 se escribió 1000 años antes que venga Jesús. David mismo lo escribió. ¿Listos? Pretendan que están listos. ¿Están listos? Muy bien. Versículo 6. Salmo 22, 6. Esto es habla del Mesías. Es un salmo mesiánico. Está hablando David bajo la influencia del Espíritu Santo dando profecías. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Paremos ahí. Esto es casi escrito al pie de la letra de los evangelios. Eso de decir estirar la boca, ¿ha visto a los niños cómo estiran la boca? Es un insulto eso en el Medio Oriente, y sacar la lengua y mover la cabeza es en relación con que no vamos a, no son agradables. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esto se llama la encarnación. Dios vino en piel humana y él tuvo que confiar y depender, así como nosotros, porque era el prototipo de nuestro futuro. Se llama la quinosis, los que estudian teología. Dios mismo toma atributos que son Él y los pone a un lado. No se deshace de ellos, nomás los pone a un lado para poder experimentar la frustración, el dolor de los que nosotros pasamos sin tener la respuesta, pero él podía agarrar la respuesta en cualquier momento y decir, qué increíble, él se despojó. Quinosis. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Es los evangelios, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros o gentiles me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Suena familiar? Regresemos a la palabra del versículo 6. ¿Ven esa palabra gusano? La palabra gusano, ¿por qué dijo eso? En sus notas escriban eso. La palabra común en el hebreo, el Salmo 22 fue escrito en hebreo, es la palabra ringmah, es gusano. Pero esa no es la palabra que aparece ahí. La palabra que aparece ahí solo aparece 2 veces en las escrituras. Es la palabra que se deletrea Towla, toula. Y puedes decir, ¿y qué importa eso? Pues sí te va a importar. Quiero enseñarte una toula. Tengo unas fotos aquí, miren. Miren, esta no está madura. Cuando está ya completamente madura, está toda rojo y se convierte en un rojo oscuro. Esta es tu tarea. No creas lo que te estoy diciendo. Tienes tú que descubrirlo. Siguiente foto. Miren, esto hicieron un estudio en la Universidad de Oxford acerca de ellos. Y miren por qué lo menciono.
es lo que pinta, es el color escarlata de la tierra prometida. Si tomas la otra gusana, el otro gusano llamado rimma, no hace nada. Pero si tomas el tola y lo aplastas, se produce exactamente lo que dice Éxodo 26:1, que dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Esa palabra carmesí, escarlata, es shiná, y es el residuo que sale del tola, solo es de ese gusano tola. Es el rojo carmesí. Éxodo 28:5 y 6. Tomarán oro, azul, púrpura, el tola, el carmesí y lino torcido, y harán el efod. Ay, eso es lo que se ponía el sumo sacerdote en su pecho: oro, azul, púrpura, carmesí, el tola y lino torcido de obra primorosa, hermosamente hecho. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten esto. El tola vive en el suelo. Nosotros lo llamamos en Estados Unidos como un gusano también horrible. Cuando están maturos, se ponen rojísimos. Salen de la tierra como una larva, le llamamos nosotros. Salen en las tierras del Líbano, predominantemente en Israel, acerca de ciertos cipreses. Suben por esos árboles pulgada a pulgada, se van subiendo y van buscando el sol del este, y se agarran del árbol, y una vez que se meten en el árbol, pasa la metamorfosis. ¿Han visto esa película del hombre de hierro? Que Tony Stark se pone y empieza chuc, 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 chuc. Sí, han visto ese show. Así es, esa larva se empieza a hacer como una armadura, y empieza, de hecho, el sacerdote lo sacaba con un cuchillo, y los empezaban a aplastar de tal manera que hacían una pintura tan linda para el tabernáculo en el desierto, o también para el templo en Jerusalén, con ese gusano tola. Así que miren, se mete en el árbol, y dentro se empieza a formar sus hijos, y lo empiezan a comer a la madre, a la hembra tola, y al comérsela a ella, ellos desarrollan y crecen mientras ella está muriendo, dando su vida por ellos. Cuando sale el sol, después del tercer día, 3 días la han estado comiendo. Vayan a estudiar eso, léanlo. 3 días estos se la comen y ella está muriendo. Cuando ella muere, cuando sale el sol, ellos todavía no se ha descubierto si hay una correlación con el sol. Esa caparazón explota. Esto es lo interesante. Pero al explotar, esas larvas son blanquísimas, como las que puedes sacar del patio atrás de tu casa. Son blancas. Pero en su muerte, cuando ella explota, ella los baña con ese color, y en el momento que ellos salen y empezar el proceso, ellos nacen blancos, pero salen al mundo rojos. Los rojos solamente vienen sobre ellos si ella muere. La Biblia nos dice que nosotros estamos en Cristo ahorita. Él dice: aunque tus pecados sean como
la grana yo los haré blancos como la nieve. Es solamente por el proceso que el tola manda a sus hijos por su muerto. Es solamente que estas larvas de la tola crecen a través de sus padres. Jesús nos manda al mundo después de que lo conocemos. Estamos en Cristo. Cuando salgamos de este cuarto no tenemos que salir tímidamente como que si somos inferiores, un cristiano subhumano. Tú sabes tus errores y tus pecados, por eso es que Él murió por ti. Yo estoy consciente de los míos, por eso que si yo creo en Él puedo salir. Así que no importa qué tan pecador, si yo he matado, ponte en fila. Asesinatos pasan todos los días en el Facebook. Piensas, te apunto a la palabra de Dios. Dios critica a otra gente en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. Jesús dijo que eso era asesinato, destruir la reputación de otro, destruir. Dice, si tú odias a alguien o piensas que quieres que muera, yo lo sé, yo te veo tu corazón. Cuando nacemos de Dios, nuestras vidas salen de Él. Solo después de que Él nos ha santificado a través de su vida, nos baña con su cuerpo, por decirlo así, con su sangre, y salimos, ahora caminamos en Cristo, vivimos en Cristo. Si Dios nos da estas cosas interesantes en la naturaleza que tal vez sean, se puede discutir en contra, así como yo suficientemente les he explicado, pero que no deseas tú que Dios borre esas cosas que siempre te están en tu mente. Pero sabes que nadie necesita descubrir en un futuro como que si hay que hacer algo. Dios ya sabe y dice, acuérdate, cristiano, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo que la ley requería de ti, yo la cumplí, yo la hice. Así que camina en el Espíritu. Escoge las cosas que yo escogería. Haz las cosas ya que yo haría. Pregúntate, ¿es esto algo que Jesús haría? ¿Es algo que Jesús estaría pensando? ¿Entiendes qué pasaría en nuestras vidas en este servicio nomás? El mundo cambiaría. Si 2 personas pudieron cambiar el mundo, hay más de 12 aquí. Imagínate, si solo creeríamos esto, y por eso con esto voy a acabar. Estas son cosas profundas, son tremendas noticias, pero yo estoy con Dios que dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En verdad creerá la gente que han sido libertados por mí? ¿En verdad vivirán como que si lo creen? Y dirán al mundo, decirle, quítate de aquí, no me estés estorbando, cuando vengan a tocarte la puerta, el mundo, no abras la puerta. Oh, estoy siendo tentado, o estoy siendo tentado. Y la Biblia te dice qué hacer cuando te toque la puerta de la tentación. Esto te tiene que ayudar, no te tienes que arrepentir de la tentación. La tentación no es un pecado. Pueden pegarte todo el día con las tentaciones y posiblemente sí. Pelea en contra de ellas. Escribí en ese librito que está siempre en mi mente y crecí con esto. Es el libro Tentación, una analogía que usé cuando era pequeño. Teníamos niños que entregaban periódico en bicicleta. Los jóvenes tienen que saber qué es una bicicleta. Tiene 2 llantas y pedaleas y te ayuda a crecer. Es tremendo, debes de usarlo. No había electricidad, no usa electricidad. Y este niño que entregaba periódicos y tenía una campanita, tin, 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 y tiraban el periódico directo a la entrada de tu puerta. Era chéverísimo. Excepto que alguien hacía tin, tin y tiraba el periódico en la puerta y es fentanil o veneno o es adulterio
o es asesinato, o es temperamento. ¿Qué será la cosa que cae al frente de tu puerta? ¿No estás pecando? Cuando ese dardo de fuego te pega en tu mente y te pega esa flecha satánica en tu cabeza y dices, oh, no, ese no fue un buen pensamiento, no quiero tener nada de eso. Lo sacas o agarras ese periódico que está en la puerta y lo tiras y le pegas. Pégale tan fuerte que le pegas en la cabeza a ese niño que te la puso ahí. Piensa, así que acabaré con esto. Así que esta mañana podía ver enfrente y era como a las 3 de la mañana. Estoy preparando las últimas notas para el mensaje. Y estoy viendo un carro que para ahí enfrente de mi casa. Es un carro y pensé, ay, dije, era una hora extraña. Sí, sí estoy buscando a Taco Bell, hazme el favor. ¿Qué es esto? Pero yo estaba despierto. Él no me podía ver. Yo estoy viendo. Y estoy viendo. Y tiene un chaleco. ¿Saben, no? Un chaleco. Y como que tenía una sonrisa ahí. No estoy seguro. Estoy pensando. Hoy alguien acaba de robarle un chaleco a un tipo del Amazon. Y de ahí trata de abrir nuestra barda. Y estaba frustrado y de ahí dejó una bolsa y se fue. Y entonces yo hice... chic, chic. Sí, bueno, algo así. Ah, ¿qué pasó? Yo no necesité eso que estaba ahí. Tal vez a lo mejor algún... eh, un lápiz labial para mi esposa. Yo no estaba esperando nada. Y de ahí me acordé que un amigo me dijo un día anterior, te voy a mandar algo. Y de ahí me contenté. Y fui y era esa cosa buena. Y lo metí a la casa, ¿no? ¿Me entienden? Si era algo malo, lo hubiese dejado ahí, allá afuera de la barda. Si eres cristiano, saliendo aquí en fuego por Jesús, pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por el poder de la cruz, gracias por la tumba vacía, qué maravilloso. Tumba vacía. Sería maravilloso, Señor, que diga, yo soy un investigador privado y quiero encontrar el cuerpo. Trata. Y alguien pueda que diga, bueno, Satanás no puede encontrar el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué y si todo lo que se ha escrito en el libro pasó? Y tenemos testigos oculares de eso, tanto al punto que el libro dijo por adelantado que iba a dejar una tumba vacía. Pudiéramos todos ir en un avión a la plaza de Carlos Marx o de Lenin. Pudiéramos viajar a Arabia Saudita, a la Meca o algún templo en Tailandia. Pudiéramos ir al Nepal y ver los huesos o el polvo de los iluminados. No Jesús, Jesucristo vive, Él vive. Señor, y te alabamos y Dios, nos salimos de aquí y yo oro que al abrirse las puertas y este pueblo salir, Señor, que el infierno tiemble porque ellos salen. Oh no, ahí vienen los que salen del segundo servicio. Y que Dios, tú causes que el mundo demoníaco tiemble porque este pueblo sale con la verdad. Te alabamos y te damos gracias por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.